Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía la invitación para participar en esta jornada y también os agradezco a vosotros el interés por participar en las mismas. Mi ponencia trata sobre la terapia manual en los pacientes con patologías respiratorias y, como sabéis, según los últimos datos de la encuesta nacional de estadística, las enfermedades respiratorias constituyen la tercera causa de mortalidad en España. Concretamente, el EPOC, también conocido normalmente como EPOC, pero que son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, son una de las primeras causas de mortalidad evitable, porque está asociada a un factor de riesgo como es el consumo de tabaco. Ya sabéis que estas enfermedades crónicas en el tiempo implican en el paciente una morbimortalidad asociada y esto genera múltiples ingresos hospitalarios con el consecuente coste sanitario elevado para el sistema sanitario de salud. Entre las diversas técnicas que se utilizan para abordar a estos pacientes, además de la terapia farmacológica prescrita por el médico generalmente, también se implementan métodos terapéuticos de fisioterapia respiratoria en los cuales vamos a utilizar diversas terapias. Entre ellas destacan las terapias manuales, las terapias instrumentales, en las que a través de algunos aparatos ayudamos al paciente en el tratamiento diario, terapias donde utilizamos mecanismos de aparatos electromecánicos y la prescripción de ejercicio terapéutico, porque ya sabéis que estas enfermedades con tendencia a la cronicidad disminuyen la capacidad física y funcional del paciente y no basta solamente con tratar al paciente de manera puntual, sino que tenemos que diseñar un programa de ejercicio físico, terapéutico en este caso, que sea capaz de mejorar esa capacidad funcional en los pacientes. Ya sabemos lo que es la fisioterapia respiratoria, todos lo conocemos, pero basta recordar que para poder llevar a cabo un método de intervención terapéutica adecuada, lo primero que tenemos que hacer es valorar al paciente. A partir de una exhaustiva valoración tendremos que determinar unos objetivos terapéuticos que luego permitirán implementar un método terapéutico adecuado para tratar a los pacientes, sobre todo en su patología, estableciendo síntomas y signos que permitan mejorar esa capacidad funcional de la que hablábamos con anterioridad. Son pacientes adultos y pacientes pediátricos que tienen dificultades respiratorias, por lo cual su calidad de vida suele estar bastante mermada. En la valoración es importante que comencemos a hacer una correcta inspección. En la inspección vamos a determinar algunos parámetros importantes que revelarán alteraciones respiratorias. Principalmente tendríamos que conocer el estado de la piel, si existe una coloración adecuada, si existe una piel cianótica, si hay palidez cutánea, porque todos estos signos pueden revelar, mejor dicho, un patrón de insuficiencia respiratoria en el paciente. También sabéis que los pacientes que tienen déficit respiratorio, sobre todo los pacientes de EPOC, con enfermedad crónica ya instaurada en el tiempo, suele aparecer los dedos en palillos de tambor y es un signo característico de enfermedad respiratoria. Tendríamos que saber cómo es el patrón ventilatorio del paciente. La mayoría de las veces no observamos cómo es la mecánica ventilatoria de los pacientes y tratamos sin observar realmente cuál es su reeducación respiratoria. Tendríamos que conocer cómo es el patrón ventilatorio desde el punto de vista torácico y diafragmático. Así, por ello, tendríamos que conocer cómo es la mecánica del diafragma, porque en muchas ocasiones los pacientes con insuficiencia respiratoria presentan respiraciones paradójicas. Así, por tanto, habría que ver cómo es la movilidad en el tórax, en las costillas inferiores y cómo es la movilidad costal superior. La respiración costal superior ya sabéis que se utiliza principalmente en pacientes con insuficiencia respiratoria, en los niños asmáticos que necesitan de esa musculatura accesoria para seguir ejerciendo su función respiratoria adecuada. Para hacer una exploración adecuada, uno de los parámetros que tendríamos que tener en cuenta como valor hemodinámico sería la saturación arterial de oxígeno. Ya sabéis que es un valor que nos va a indicar realmente cuándo hay un patrón ventilatorio deficitario o adecuado. Tendríamos que conocer la frecuencia respiratoria. Ya sabéis que no es lo mismo la frecuencia respiratoria en condiciones normales para un niño que para un adulto. Habría que valorar también la frecuencia cardíaca, los signos de tensión arterial elevados y alterados, porque nos indicarían que existe una alteración hemodinámica en estos pacientes.
y es muy importante que el fisioterapeuta sea capaz de realizar una buena auscultación. Antes de tratar al paciente hay que hacer una auscultación que principalmente la vamos a hacer en posición sedente. El paciente está sentado cómodamente, con la ropa descubierta y vamos a intentar escuchar los ruidos pulmonares. Hay ruidos que son normales, que forman parte de la mecánica ventilatoria y en la auscultación se escuchan con normalidad, como podemos escucharlo en cualquiera de vosotros que estáis en condiciones sanas, pero cuando hay un paciente con una patología respiratoria, bien por una atelectasia, bien por acúmulo de secreciones, hay ruidos patológicos que tendríamos que saber detectar. A partir de una detección correcta de estos ruidos patológicos, llevaremos a cabo nuestra intervención terapéutica. La auscultación no solamente se hace en posición sedente, también tendríamos que hacerla en ambos decúbitos para realizar realmente una auscultación completa de todos los segmentos pulmonares. Es importante cuando en la auscultación detectamos las secreciones mucociliares, de esas secreciones que van a dificultar el patrón ventilatorio adecuado del paciente y que disminuye esa capacidad vital y esa capacidad funcional que genera tanta dificultad para llevar a cabo una vida cotidiana. Las secreciones, pues tendríamos que valorar en primer lugar cuál es el color, si son secreciones blanquecinas, si son secreciones mucopurulentas que nos indican que hay una infección respiratoria, si son secreciones de color sanguinolento que nos indicarían que hay una hemóptisis y entonces tendríamos que tener presente que pues, según el tipo de secreciones puede haber una patología u otra en ese paciente. También hay que ver el aspecto de las secreciones, si son secreciones fluidas o si son secreciones viscosas, porque estén con falta de hidratación, y ver realmente las características de esas secreciones que comúnmente conocemos como moco presente en estos segmentos pulmonares. Es importante hacer una correcta exploración del tórax cuando el paciente llega para conocer si hay un patrón restrictivo, porque haya la presencia de una escoliosis, porque haya una cifosis, porque sea un paciente con parálisis cerebral infantil que tiene un deterioro y una anomalía en el desarrollo de la caja torácica y eso va ya a implicar que hay un cierto patrón restrictivo y aunque no haya ninguna patología pulmonar de base, solamente esa configuración del tórax anómala va a determinar una insuficiencia respiratoria a corto, medio y a largo plazo que se cronifica en el tiempo. Importante también conocer si existen tirajes, principalmente suelen aparecer en los niños, tirajes supraclaviculares, tirajes supraesternales y subcostales. Suelen estar presentes en casos de insuficiencia respiratoria, en niños que tienen una cierta disnea y esto es importante que lo detectemos para valorar realmente de una manera correcta antes de empezar a tratar al paciente todos los parámetros que acabamos de mencionar. Por ejemplo, en este caso, bueno, pues tenemos a un paciente que tiene una enfermedad de Pompe, ya sabe que es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva que afecta a los pacientes, sobre todo en la musculatura respiratoria, afecta al trabajo diafragmático y suelen tener unas compensaciones importantes. Observaremos en este vídeo cómo hay unas respiraciones costales inferiores asociadas a una respiración paradójica. Bueno, creo que lo tengo en la siguiente presentación. ¿No se pueden reproducir los vídeos? Bueno, voy avanzando y ahora ya sí podemos ver la presentación porque hay varios vídeos que serían interesantes que pudiéramos visualizar. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, como comentábamos anteriormente, en la exploración del tórax, veis cómo hay una niña con una parálisis cerebral infantil que tiene una escoliosis bastante importante. Esto va a determinar ya el patrón restrictivo de la caja torácica, en la insuficiencia respiratoria de este patrón restrictivo. En este caso, en esta niña se acumulan secreciones por una dificultad
en toda la musculatura respiratoria y asociado a este patrón restrictivo existe un patrón obstructivo por la presencia de secreciones. En este caso, a ver si podemos ver los vídeos ahora a continuación, vamos a ver que existen una serie de tirajes. Estos tirajes son tirajes subcostales y tirajes supraclaviculares que van a determinar que hay una disnea y una insuficiencia respiratoria en los pacientes. Que no lo puedo ver. Lo tengo en la presentación, pero no. Aquí. Y no sale ni como vídeo. Es que no aparece ni como vídeo, ¿no? Que no aparece como Lo vídeo. tengo insertado en la presentación. Pues no sale. Pues se ha debido de modificar. Que se ha debido de modificar. Y si lo metemos por Google Chrome, por Vale. el correo, a lo mejor se podrá. Sí, ¿Así sí? Vale, pues ¿esto tiene conexión a internet? sí. Seguimos con la presentación. No, pero es que quiero Vamos, verlo con... Vale. Disculpad un momento, vamos a ver si en otro formato podemos visualizarlo porque parece que casi no se puede reproducir. No se vaya por si necesito ayuda. No se vaya por si necesito ayuda. Vale, no, se viene aquí. Vale, vale. Tenía hipervinculado Vale, No, lo tengo todo en el pendrive. pero lo tenías hipervinculado al... Lo tenía. Hay una respiración paradójica, hay un déficit de la musculatura diafragmática y solo hay un trabajo de la musculatura costal inferior.
En el caso de esta niña veíamos que era una parálisis cerebral donde hay una escoliosis bastante importante y esto genera una limitación en la movilidad de la caja torácica. Veremos a continuación, cuando mostremos los vídeos, hay una serie de tirajes subcostales y tirajes supraclaviculares que indican que hay una disnea y una dificultad respiratoria. En cuanto a las pruebas complementarias, es importante que en la valoración también incluyamos cuáles son los parámetros que se han determinado generalmente porque el médico es el que realiza estas pruebas y vemos cómo en la radiografía de tórax existen alteraciones muchas veces en la mecánica ventilatoria. En este caso vemos la imagen de un chico que presenta una hipoventilación en la base del hemitórax derecho y una hemiparesia diafragmática derecha. También es importante conocer los datos de la espirometría porque en muchas ocasiones refleja patrones restrictivos, patrones obstructivos y en otras ocasiones patrones mixtos, como en el caso de la chica que os mostraba con la parálisis cerebral infantil, que además del patrón restrictivo de la caja torácica presenta acúmulo de secreciones y obstrucción a nivel pulmonar. Importante también conocer cuál es el flujo expiratorio. Normalmente se mide con el P-Flow, que lo que va a determinar es en un segundo la máxima cantidad de aire expirado y determina los valores en estos pacientes. Normalmente los pacientes con EPOP, los pacientes con ELA y algún paciente con insuficiencia respiratoria va a tener disminuido este flujo expiratorio. Esta prueba sí la podemos hacer nosotros si tenemos el P-Flow y entonces con este dispositivo vamos midiendo a medida que va pasando nuestro tratamiento el flujo que el paciente es capaz de expirar en un segundo. Hemos valorado al paciente, pues tenemos que determinar cuáles son nuestros objetivos principales. Importantísimo promover un patrón ventilatorio adecuado. Hemos valorado si existen respiraciones paradójicas, si existe predominio de un patrón ventilatorio frente a otro y a partir de ahí tendremos que hacer las correcciones oportunas para promover una reeducación respiratoria adecuada. Otro de los objetivos fundamentales sería el de favorecer el drenaje mucociliar. Ya sabéis que la mayoría de pacientes que acuden a nuestros centros lo hacen porque presentan acúmulo de moco, secreciones abundantes, con dificultad para expectorar y vamos a utilizar técnicas manuales y técnicas instrumentales que faciliten ese drenaje y esa expectoración del moco. Es fundamental hacer bien la auscultación porque con una auscultación adecuada podremos determinar dónde se encuentran esas secreciones, si están en las vías aéreas distales, si están en las vías aéreas medias o si se encuentran en las vías aéreas proximales. También sabéis que en las vías respiratorias altas, como es la nariz, suele acumularse bastantes secreciones, por lo que también tendremos que utilizar técnicas adecuadas para favorecer ese drenaje mucociliar. Una vez que hemos conseguido restaurar el patrón ventilatorio o enseñar al paciente a respirar con una técnica adecuada, una vez que hemos logrado drenar el moco, lo más importante es que prescribamos un ejercicio terapéutico para los pacientes para reeducarles al esfuerzo físico. Ya sabéis que los pacientes, por ejemplo, de POP, suelen tener, como hemos dicho anteriormente, limitada su capacidad física y funcional y tendremos que instaurar un programa de ejercicio, tanto con ejercicio de resistencia y fuerza muscular como con ejercicio de resistencia cardiorrespiratorio, adaptado a sus capacidades. Hemos diseñado un ejercicio en función del test de marcha de los 6 minutos, de la ergoespirometría o de la ergometría y en función de eso diseñamos un entrenamiento adecuado, con una percepción de esfuerzo determinada por la escala de Borg para ir progresando en una mejora de esa capacidad funcional. Porque si no se establece un círculo vicioso y los pacientes presentan disnea, presentan poca capacidad funcional, van perdiendo masa muscular principalmente en los miembros inferiores y a mínimos esfuerzos que hacen se instaura una disnea, un cansancio generalizado que les lleva a una vida cada vez más sedentaria. Para evitar eso tendríamos que diseñar un programa de ejercicio terapéutico. Dijimos que había varios tipos de respiraciones, respiración diafragmática, respiraciones costales inferiores y respiraciones costales superiores. Normalmente vamos a utilizar al unísono las respiraciones diafragmáticas y las respiraciones costales inferiores. Y la respiración costal superior es la que utilizamos principalmente cuando corremos, hacemos un ejercicio, una actividad intensa y la musculatura accesoria ya sabéis que participa para complementar
este tipo de respiración ventilatoria. También en los casos de niños con insuficiencia respiratoria o pacientes adultos que tienen un patrón ventilatorio ineficaz, utilizan la musculatura accesoria para completar este ciclo ventilatorio. Vamos a empezar valorando la reeducación diafragmática, vamos a conocer cómo el paciente respira, vamos a determinar cómo serían sus respiraciones costales inferiores y a partir de aquí valorar si existe alguna alteración en la dinámica ventilatoria. Normalmente, por ejemplo, como os presento en este chico con la enfermedad de Pompe, padeció la enfermedad que tuvo un debut en la adolescencia. Ya sabéis que esta enfermedad se puede manifestar tanto en la infancia como en la adolescencia. En este caso se manifiesta en la adolescencia. En la crisis aguda estuvo hospitalizado, tuvieron que hacerle una traqueostomía. Después de la intervención, consiguió restaurar un poco mejor el patrón ventilatorio, cerró la traqueostomía, pero ha quedado un déficit de toda la musculatura ventilatoria, con lo cual utiliza mucho la musculatura accesoria y utiliza mucho las respiraciones costales superiores para compensar el déficit diafragmático que presenta. Nosotros, una vez que hemos valorado al paciente con esta alteración en el patrón ventilatorio, donde no hay respiración diafragmática y si hay un uso importante de la musculatura de trabajo costal inferior y de trabajo de musculatura accesoria costal superior, utilizaremos unas cinchas que ya sabéis que nos ayudan a restringir y a modificar la dinámica ventilatoria para promover la dinámica diafragmática. En este caso, de pie le solicitamos al paciente que tome aire, que haga una expiración lo más profunda que pueda. Conforme va haciendo la expiración, vamos cinchando al paciente hasta que llegamos a una expiración máxima, donde lo mantenemos con la cincha fijada. Vamos a utilizar las cinchas principalmente en la zona donde hay más hipermovilidad. En este caso, donde tienen más movilidad, ya dijimos que era en la parrilla costal inferior. Por tanto, lo que vamos a utilizar es la restricción de este movimiento para promover y favorecer el trabajo de la musculatura diafragmática. Este tipo de ejercicio lo hacemos nosotros en las primeras sesiones, pero es interesante que el paciente en casa, con ayuda de la familia, vaya realizándolo para intentar sincronizar este ritmo ventilatorio, de manera que así favorecemos una reeducación diafragmática evitando las respiraciones paradójicas. Hemos conocido cuál es la reeducación respiratoria y ahora vamos a ver las técnicas manuales, tanto inspiratorias como expiratorias, de las que disponemos para poder llevar a cabo un trabajo ventilatorio adecuado. Existen técnicas inspiratorias lentas, ya sabéis que son las técnicas de EDIC, son las técnicas de ejercicio de débito inspiratorio controlado, las técnicas inspiratorias forzadas, que son la ducha o comúnmente conocido como lavado nasal, la desobstrucción rinofaringea retrógrada, conocido como DRR o nasoaspiración activa, las técnicas expiratorias lentas, que serán las técnicas del GOLD, lo que vamos a hacer es una expiración lenta total con la glotis abierta, una expiración lenta prolongada la utilizaremos en las técnicas de LPR, el bombeo traqueal expiratorio, que será también conocido como BTE, y el drenaje autógeno. Las técnicas expiratorias forzadas pues serán las técnicas de tos dirigida, tos provocada, la conocida como AFE o HEF, que son las técnicas de aumento de flujo expiratorio, y el ciclo activo respiratorio. Ahora veremos en qué caso están indicadas unas técnicas u otras y en qué tipo de pacientes es más aconsejable el empleo de unas u otras. Las técnicas inspiratorias lentas, ya sabéis que son técnicas de ejercicio de débito inspiratorio controlado. Vamos a utilizar estas técnicas para tratar sobre todo pacientes donde hay que mejorar ese patrón ventilatorio y para ello vamos a colocar al paciente en decúbito lateral con el pulmón supralateral. Es decir, que si tenemos que colocar al paciente para trabajar el pulmón sobre esa región, la colocaremos en posición supralateral en el plano de la camilla. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Favorecer la expansión torácica, vamos a aumentar el diámetro transversal del tórax y le vamos a solicitar al paciente que realice una inspiración profunda seguida de una teleapnea inspiratoria de 3 o 4 segundos de duración y luego una expiración cómoda, relajada, pero que no sea forzosa.
Es importante al paciente educarlo y adiestrarlo en las técnicas, pero también ofrecerle un mensaje adecuado. Es decir, si le digo al paciente tome aire, manténgalo durante 3 o 4 segundos, no me interesa que en la siguiente información pues, le diga coja aire, aguante, porque eso confunde al paciente, lo desorienta y no le hace llevar un seguimiento adecuado. Entonces, siempre la misma información, palabras concretas, sencillas, coloquiales para que el paciente sea capaz de entenderlo y lleve la sincronía del ejercicio con nosotros. En este caso, lo que vamos a trabajar son 2 regiones, la región anterobasal y la región posterobasal. En la región anterobasal vamos a colocar nuestras manos sobre la región anterior del tórax y vamos a colocar la pelvis ligeramente inclinada hacia atrás con respecto al plano del cuerpo, de manera que vamos a conseguir aumentar esos diámetros transversales, incidiendo sobre todo en la región anterior del tórax. Si queremos trabajar sobre la región posterior, bueno, aquí vemos a un paciente que presenta una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es importante que le coloquemos el pulsiosímetro para conocer si con nuestro trabajo estamos teniendo unos valores adecuados de saturación arterial de oxígeno, cómo es la frecuencia cardíaca, y entonces es una forma también de objetivamente tener controlados los parámetros hemodinámicos del paciente. Si vamos a trabajar la región posterobasal, colocamos al paciente también en decúbito lateral supralateral, pero en este caso la mano craneal la colocamos en la región posterior y la mano caudal la colocaremos sobre la pelvis con la pelvis ligeramente inclinada hacia atrás con respecto al plano del cuerpo. Y el brazo, quedando el paciente un poco más al borde de la camilla, puede quedar colgando por fuera de la camilla, de manera que mantengamos al paciente como en una posición ligeramente oblicua para favorecer así la expansión torácica. En cuanto a las técnicas inspiratorias, existen otras técnicas inspiratorias pero de tipo forzada, principalmente las que conocemos como lavado nasal, pero más científicamente para nosotros la conocemos como ducha nasal. Y en este caso lo que vamos a favorecer es la instilación de suero fisiológico. Vamos a utilizar una jeringa con la que vamos a colocar al paciente sobre una fosa nasal, acompañada de una inspiración profunda, y así favoreceremos el lavado nasal de toda la región que tiene presencia de moco. Si nos encontramos con niños con fibrosis quística, es importante que la concentración no sea de suero fisiológico, sino mejor que utilicemos una concentración de suero hipertónico. Ya sabéis que los niños con fibrosis quística generan abundantes secreciones, pero tienen otra consistencia, hay una pérdida, hay una alteración en la capa sol y en la capa gel, y la hidratación de ese moco no es igual que la de un niño que sufre bronquiolitis. Por eso es importante utilizar mejor el suero hipertónico en los niños con fibrosis quística o en los pacientes adultos con bronquiectasia. Esta técnica generalmente es bastante sencilla, nosotros la realizamos en la consulta, pero es importante enseñar a los padres a realizarla, previo a las técnicas que vayamos a realizar a continuación. Están indicadas principalmente en los niños que presentan sinusitis, rinitis, obstrucciones rinofaríngeas, bronquiolitis o fibrosis quística. Ahora hay una tendencia también a utilizar, por eso lo muestro la imagen, la tetera Lota del Tíbet, no sé si la conocéis alguno. Bueno, es una tetera que utilizan los padres cuando el niño presenta abundantes secreciones, y lo que hacen es que cuando no tienen suero fisiológico, pues tratan de utilizar agua hervida con unos 38 grados de temperatura, disuelven en eso una cucharada de sal marina, esperan a que la temperatura ambiente del agua sea la adecuada y utilizan esa solución cuando, por ejemplo, no disponen de suero fisiológico. Es una alternativa que a veces utilizan los padres cuando son niños que frecuentemente acumulan bastantes secreciones. En cuanto a las técnicas inspiratorias forzadas, también contamos con las técnicas de desobstrucción rinofaríngea retrógrada, es lo que conocemos como nasoaspiración activa, y en este caso lo que vamos a intentar es favorecer una inspiración forzada que nos ayude a drenar las secreciones que están en las vías altas en la región nasofaríngea. En este caso, muchas veces lo que hacemos es primero iniciar el lavado nasal y a continuación hacer la técnica de DRR. En este caso, lo que intentamos es drenar las secreciones acumuladas en las vías altas. Para utilizar esta técnica, muchas veces
vamos a utilizar una técnica anterior, que sería la técnica de expiración lenta prolongada, que la vamos a ver a continuación. Y cuando hacemos la técnica de expiración lenta prolongada, después de varios ciclos, asistimos al niño, principalmente porque no es capaz de hacer la nasoaspiración activa de forma voluntaria, sellándole los labios, utilizamos un gesto de ligera hiperextensión del cuello y entonces de forma involuntaria el niño inconscientemente inspira y así hemos conseguido drenar esas secreciones que pueden ir hacia la faringe y que ya sabéis que por vía digestiva se excretan a través de las heces. Principalmente indicada cuando hay acúmulo de secreciones, ya hemos dicho, en las vías altas, en casos de rinitis, sinusitis, faringitis y cuando vemos que el niño lo que presenta siempre es acúmulo de secreciones a nivel de la nariz. Es importante que tengamos en cuenta que en los pacientes que no colaboran mucho no podemos utilizar esta técnica porque necesitamos una cierta inspiración, aunque sea involuntaria, tiene que ser profunda y en niños pocos colaboradores nos resulta muy efectiva. En cuanto a las técnicas expiratorias lentas, vamos a hablar de ELETGOL, que es una técnica de expiración lenta total con glotis abierta en infralateral. En este caso vamos a colocar al paciente en decúbito lateral infralateral sobre el pulmón que queremos tratar. Es una técnica que nos ayudará de forma eficaz a drenar las secreciones cuando se encuentran en las vías aéreas distales y medias y conseguimos expiraciones profundas a partir de una inspiración cómoda sin llegar a ser agotadora. Se repiten varias veces los ciclos y lo que vamos a colocar en el paciente, como veis en la imagen, es un tubo, generalmente de cartón, para que el paciente mantenga la boca abierta, de manera que así favorecemos que la glotis permanezca abierta en todo momento. Con eso conseguimos recolectar las secreciones de vías aéreas distales y medias, llevarlas hacia las vías proximales y cuando están en vías proximales promover la tos. Si podemos ver el vídeo a continuación, bueno, pues vemos a los pacientes, concretamente en este paciente, después de hacer varios ciclos, cuando llevamos a la expiración hacia volumen residual, conseguimos que el paciente tosa. En ese caso hemos movido las secreciones hacia vías proximales y con la tos, si es productiva, conseguimos drenar esas secreciones. Para ello necesitamos la colaboración del paciente, igual que en las técnicas de DIC, así que necesitamos que sean adultos que colaboren o niños mayores de entre 8 o 10 años. Por ejemplo, los niños con fibrosis quística suelen tener bastante adherencia al tratamiento. Ya sabéis que en estos casos los niños con fibrosis quística necesitan un tratamiento a diario, a veces incluso 2 sesiones al día, según el periodo de máxima agudización. Y son niños que aprenden muy bien las técnicas y colaboran muy bien en todo el drenaje de sus secreciones. Estas técnicas, pues evidentemente, no son cruentas, son suaves, donde vamos a llevar solamente la asistencia de nuestras manos, colocando una mano craneal sobre la región costal inferior y una mano caudal sobre la región abdominal, pero en pacientes con fracturas costales o en aquellos que presentan hemóptisis o inestabilidades hemodinámicas, no estarían recomendadas estas técnicas. Igualmente, igual que en el EDIC, igual que en todas las técnicas, vamos a tener controlado al paciente a nivel de saturación de oxígeno. Ya sabéis que si el paciente tiene una mala saturación de oxígeno porque hay una región atelectasiada, ese pulmón ventilará peor que el que no presenta esas atelectasias. Entonces, con el saturímetro seremos capaces de determinar cómo está ventilando en todo momento ese paciente. Ya sabéis que el tubo, bueno, son tubos desechables de cartón, se le coloca, favorece la glotis abierta y además contribuye a que la expiración sea un poco más eficaz. Para hacer la técnica, a ver si podemos ver los vídeos a continuación, lo interesante sería que nosotros ejerzamos una pronosupinación del antebrazo, con eso conseguimos hacer una ligera presión sobre la región abdominal, la asistencia de nuestra mano craneal para favorecer la expiración en la parrilla costal inferior y evitemos principalmente utilizar el movimiento con las muñecas, porque cuando tratamos a varios pacientes a lo largo del tiempo, si el gesto lo realizamos con las muñecas, pues puede aparecer un dolor que podríamos evitar si lo trabajamos con una pronosupinación del antebrazo en vez de con las muñecas.
En cuanto a otra técnica de expiración lenta, que principalmente vamos a utilizar en los niños, ya sabéis que el let go en los niños muy pequeños no está muy recomendado. Las técnicas de expiración lenta prolongada, lo que conseguimos es obtener un volumen residual expiratorio mayor que con una expiración normal, y el fin último es el mismo, drenar esas secreciones que se encuentran en las vías aéreas distales y medias y llevarlas hacia proximales, para luego favorecer la tos de forma voluntaria o asistida, como veremos más adelante, y eliminar esas secreciones acumuladas que generan pues, infecciones, disnea y dificultad respiratoria. Para ello vamos a colocar al niño en decúbito supino con la cabeza ligeramente incorporada. Vamos a ejercer una presión en la región abdominal a medida que también de forma sincrónica ejercemos una presión en la región torácica a nivel de la tráquea. Son técnicas en las que vamos a intentar llevar hacia volumen residual todo el aire expirado y así conseguir recolectar las secreciones y moverlas hacia la tráquea para que luego puedan ser expectoradas más fácilmente. Hay una serie de contraindicaciones, no son muchas, pero en algunos casos no podemos utilizar esta técnica, principalmente cuando haya una atresia esofágica, cuando existe reflujo gastroesofágico, cuando el paciente está inestable hemodinámicamente, cuando hay cambios en los niveles de presión de oxígeno o de CO2, en malformaciones cardíacas, en tumores abdominales. Ya sabéis que no solamente en esta técnica, sino en todas las técnicas de fisioterapia respiratoria, es muy importante que respetemos el periodo postprandial, es decir, no podemos realizar la fisioterapia respiratoria cuando el paciente ha terminado de comer, o en los niños que tienen nutrición parenteral o que tienen sonda de alimentación nasogástrica. Y es importante que respetemos una par de horas para que nosotros no hagamos el entrenamiento en este periodo y favorezcamos reflujos que puedan llevarnos a vómitos o incluso a aspiración de bolo alimenticio al pulmón. Ya sabéis que los niños con parálisis cerebral suelen tener mucho riesgo de infecciones respiratorias, principalmente porque tienen aspiración de alimentos que van al pulmón y que pueden complicar, incluso poner en peligro la vida de estos pacientes. Así que siempre la fisioterapia respiratoria debe respetar el horario de alimentación, y si vamos a una habitación donde el niño tiene una sonda nasogástrica, pues tendríamos que interrumpir la alimentación, dejar pasar un periodo de tiempo prudencial y a partir de aquí empezar el tratamiento o bien adelantarlo a la hora de las comidas principales. En cuanto a las técnicas de bombeo traqueal expiratorio, este tipo de técnicas lo que utiliza es una presión ejercida sobre el pulgar, sobre la tráquea. Con el pulgar vamos a utilizar una cierta presión que ejercemos en la tráquea extratorácica y con eso conseguimos movilizar las secreciones para que luego el paciente pueda expectorar, incluso drenar esas secreciones casi de forma involuntaria. Es una técnica indicada para los niños menores de 2 años y esta técnica está indicada en los niños menores de 2 años porque todavía no está desarrollado los cartílagos traqueales como en un adulto. Así que esta técnica indicada solamente para los niños pequeños. Con ellos conseguimos arrastrar las secreciones y cuando los niños no tienen una tos voluntaria porque presentan el reflejo de la tos bien disminuido o bien abolido. La principal contraindicación, bueno, pues como vamos a ejercer una presión sobre la tráquea, la principal contraindicación será en todas las patologías de la tráquea. En las traqueitis o malformaciones traqueales es contraindicado realizar esta técnica, pero por lo demás da bastantes resultados. Tendríamos que hacerlo con cuidado para que no fuese cruenta ni desagradable ni provocáramos el reflejo del vómito en los pacientes. Así que haciéndolo con una presión adecuada es beneficiosa para drenar esas secreciones y para que no vayan a vías aéreas distales. Todos conocemos las técnicas de drenaje autógeno, ya sabéis que son unas técnicas de expiración lenta, pero es importante que el paciente colabore bastante con nosotros porque es una técnica difícil para el paciente de aprender, necesita un cierto adiestramiento y principalmente se van a destinar para aquellos pacientes que presentan patologías crónicas que en el tiempo van a mantener la necesidad de una intervención de fisioterapia respiratoria constante. Así que principalmente estas técnicas se destinan a los niños con fibrosis quística a partir de los 8 o 10 años, como en las técnicas anteriores, donde tienen un cierto adiestramiento y son capaces de realizar bien
el entrenamiento. Con estas técnicas pues también vamos a mover las secreciones distales y medias, llevarlas hacia las vías proximales y a partir de aquí promover la tos para drenar las secreciones. Es una técnica que suele ser un poco más larga en el tiempo, suele durar en torno a 20 o 30 minutos y requiere una conciencia del paciente de todos los pasos que tenemos que ir dando para llevar a cabo un drenaje autógeno, que no es sencillo, pero que sea además eficaz. Por eso son pacientes con enfermedades crónicas, niños con fibrosis quística o adultos con bronquiectasia, que también sabéis que genera mucho acúmulo de secreciones y son enfermedades que se cronifican en el tiempo y generan dificultad respiratoria. Las principales contraindicaciones en pacientes con hemóptisis o inestabilidades hemodinámicas. Pues generalmente no hay tantas contraindicaciones para poder llevar a cabo la técnica. En este caso, en las técnicas de expiración forzada, la tos dirigida sería otra técnica que vamos a utilizar, pero en este caso de expiración forzada. Ya sabéis que hay pacientes que no tienen capacidad para toser, que tienen abolido el reflejo de la tos o por la insuficiencia respiratoria no son capaces de tener una tos eficaz. Por ejemplo, los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica ya sabéis que tienen dificultades para la expectoración. Entonces nosotros tendremos que guiar los pasos, que ya sabéis que la tos tiene varias etapas, una fase inspiratoria, una fase compresiva y una fase expiratoria. El objetivo, pues en este caso, como ya sabéis que la tos lo que promueve es drenar el moco que teníamos en las vías aéreas proximales, no es como en las técnicas anteriores, sino que en este caso el moco está en vías aéreas proximales, entre la quinta o la sexta generación bronquial, pues conseguimos dirigir al paciente, enseñarle a hacer los 3 pasos y las 3 etapas de la tos para poder drenar dichas secreciones. Podemos utilizar las técnicas anteriores, por ejemplo, podemos utilizar el drenaje autógeno y complementarlo con la tos dirigida. O podemos utilizar la técnica de Gold y complementarlo con la tos dirigida. De manera que pueden utilizarse varias técnicas dentro del mismo tratamiento en el paciente. Ya sabéis las 3 etapas, bueno, la he puesto en esta tabla para que la viéramos un poco mejor. Primero hay una inspiración profunda que favorece el retroceso elástico del pulmón para producir mayor flujo expiratorio. Luego hay una fase compresiva que se inicia con el cierre de la glotis y continúa con la contracción de la musculatura expiratoria. Importante esta etapa para luego continuar con la fase de expectoración propiamente dicha. Muchas personas piensan que la tos solamente es la tercera etapa, la fase de expulsión. Y la tos lo primero que requiere es una inspiración adecuada y luego promover después de la compresión la expectoración, donde va a haber una apertura súbita de la glotis. Con la apertura de la glotis conseguimos drenar ese moco o drenar esas secreciones que estaban presentes en las vías aéreas proximales. Hay pacientes que no son capaces de poder dirigir esta tos, no son capaces de hacer alguna de estas etapas, entonces nosotros indirectamente tendremos que provocar esa tos. Para eso utilizamos, después de una inspiración profunda nasal y del cierre de la glotis, la apertura de esa glotis para drenar las secreciones, pero nosotros tendremos que asistirlo de alguna forma. En este caso podemos colocar al paciente sentado, aunque hablan a veces la literatura de pacientes semi-incorporados en supino, es más incómodo para el profesional rodear al paciente en esas condiciones, así que siempre que sea posible colocamos al paciente sentado, nos colocamos los fisioterapeutas por detrás del paciente, ejerciendo una cierta presión a nivel abdominal, de manera que asistimos la última etapa de la tos, la fase expiratoria, y a partir de esa maniobra con presión abdominal conseguimos que el paciente sea capaz de toser. Esta maniobra de presión la vamos a ejercer en el momento expiratorio, así que en ese ciclo utilizaremos la compresión abdominal para provocar la tos. Ya sabéis que muchas veces los pacientes con parálisis cerebral infantil, los pacientes con enfermedades neurológicas importantes, como los pacientes con ELA, tienen una tos insuficiente, una tos ineficaz, incluso ni siquiera son capaces de llegar a la última etapa, y existen dispositivos electromecánicos como pueden ser el COFASIS o como puede ser el AMBU, que lo que generamos es una hiperinsuflación manual para luego llevar a una insuflación pulmonar que facilite
la tos en estos pacientes. Así que en los últimos estadios, niveles muy avanzados, necesitamos de estos dispositivos electromecánicos para favorecer la expectoración. Otras técnicas que vamos a utilizar solamente cuando vemos que el moco está en vías proximales y es capaz de expulsarse con una técnica de expiración forzada son las técnicas conocidas como AFE o HEF, que son técnicas de aumento de flujo expiratorio. Tendríamos que utilizarla en niños que tengan una cierta colaboración y en adultos para poder drenar esas secreciones y llevarlas a las vías proximales. Como hemos dicho, hay contraindicaciones relativas y absolutas, como en el resto de técnicas, pero generalmente se pueden utilizar en momentos puntuales donde tenemos que eliminar esas secreciones que permanecen almacenadas y no son capaces de drenarse. Y en cuanto a las técnicas de expiración forzada, por último vamos a hablar de las técnicas de ciclo activo respiratorio. En este tipo de ciclo también necesitamos bastante colaboración por parte del paciente. Son varios ciclos donde vamos a llevar a un control respiratorio, a unos ejercicios de expansión torácica que vamos a repetir durante varios ciclos y varias repeticiones y a unas técnicas de expiración forzada. Con ello conseguimos igualmente, en este caso, drenar secreciones que se encuentran en vías aéreas medias y proximales y está muy indicada en pacientes como los pacientes de fibrosis quística. Igual que utilizábamos el drenaje autógeno, también utilizamos el ciclo activo respiratorio. En este tipo de ciclo activo existen varias fases. Una primera fase donde vamos a utilizar una inspiración nasal profunda, vamos a conseguir una elevación torácica seguida de una expiración lenta y profunda, repitiéndola durante varios ciclos, en torno a 6 u 8 repeticiones. Enseñamos al paciente a tener conciencia corporal. Es importante que aprenda que el aire entra por la nariz, que lo expulsamos por la boca. Esto parece cosa sencilla para nosotros profesionales, pero muchas veces ya sabéis que los pacientes respiran por la boca, lo hacen de manera ineficaz y cuando existe una insuficiencia respiratoria, ellos tratan de llevar a una polipnea para intentar respirar más rápido, pero además esas respiraciones tan rápidas muchas veces son cortas e ineficaces y tenemos que cambiar ese ritmo respiratorio para que sean respiraciones profundas y que consigan reclutar esos alveolos que suelen estar colapsados. Una vez que tenemos esta fase de expansión torácica, vamos a intentar expirar con la glotis abierta y así conseguimos eliminar las secreciones. Por eso decíamos que son técnicas un poco más complejas que las anteriores y que necesitan de un cierto adiestramiento por parte del paciente. Bueno, aquí vemos un poco la secuencia de todo lo que sería nuestro tratamiento, la intervención del fisioterapeuta en los pacientes con estas patologías. Nosotros, desde que el paciente está en la UCI, porque tenga una insuficiencia respiratoria grave o porque tenga un postoperatorio complejo, donde suele estar a veces con un respirador, con una traqueostomía. A partir de ese momento nosotros tendremos que hacer nuestro tratamiento de fisioterapia respiratoria. Es importante, como hemos dicho, la ocultación, es primordial valorar al paciente. No podemos tratar a todos los pacientes por igual, a pesar de que todos tengan el mismo diagnóstico. Así que es fundamental el diagnóstico de fisioterapia, pero es fundamental una correcta valoración para establecer unos objetivos adecuados. Dentro de nuestras técnicas habría que valorar cómo es el patrón ventilatorio. No todos vamos a respirar igual, no todos tenemos una dinámica ventilatoria idéntica. Tendríamos que reeducar este tipo de respiración y luego vamos a utilizar técnicas manuales y técnicas instrumentales. Por ejemplo, aquí tenemos el uso de la capela, pues es una técnica que ayuda con presión expiratoria positiva a drenar secreciones. Se utiliza principalmente en pacientes crónicos, en niños con fibrosis quística, en adultos con EPOC, en pacientes con bronquiectasia. Son técnicas que nosotros los primeros días, en las primeras sesiones, tenemos que enseñar al paciente, pero luego esto lo puede utilizar en casa y va haciendo su propio tratamiento para complementarlo con el tratamiento del fisioterapeuta. Y por último, no podemos olvidar que el paciente tiene que hacer un ejercicio terapéutico. Ya sabéis que esto es competencia del fisioterapeuta, donde tenemos que entrenar al paciente, bien un entrenamiento cardiorrespiratorio, bien un entrenamiento de resistencia muscular para mejorar la capacidad física y funcional para lo que los fisioterapeutas estamos siempre llamados a atender en los pacientes. Así que muchas gracias por vuestra asistencia.